Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo como siempre encantadísima de tenerlos por acá y dándoles la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre un caso bastante trágico que lamentablemente ocurrió en las fechas posteriores a Navidad y vísperas de Año Nuevo, época del año en la que generalmente estamos acostumbrados a que sean tiempos de felicidad, de celebración y de compartir con nuestros seres queridos. Lamentablemente para esta familia todo esto se vio empañado debido a un trágico crimen ocurrido en una tranquila comunidad en Colorado, en Estados Unidos. Antes de comenzar con el caso, te invito a que si este tipo de contenido te parece interesante, te suscribas a mi canal, me apoyes con un like y actives el icono de la campanita, así YouTube te notificará cada vez que subo un nuevo video. Sígueme también por TikTok, donde constantemente subo contenido relacionado a estos temas. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos con el caso. Para el caso del día de hoy, nos vamos a ubicar en Colorado Springs, Estados Unidos. Específicamente en una pequeña y muy unida comunidad, la cual para el momento de los hechos tenía una población de alrededor de 100 habitantes. Así que básicamente todos los habitantes se conocían entre sí. Este pueblo se ubica aproximadamente a 1 hora y media de la ciudad de Colorado Springs. El día 3 de enero del año 2001, la policía de Colorado Springs acudió a la casa de los Dutcher debido a una llamada que recibieron de familiares de la pareja, quienes se encontraban preocupados ya que no habían podido contactarlos y les comenzaba a parecer bastante extraño el hecho que pasadas las fiestas de fin de año no se hubieran ni siquiera comunicado para felicitarlos por el año nuevo. Al llegar a la casa, los policías tocaron la puerta en repetidas ocasiones, pero nadie atendía, por lo que probaron abrir la puerta, pudiendo así accesar a la casa sin ningún problema, encontrándose con una macabra escena que para todos era imposible de creer. En el interior de la casa se encontraban los cuerpos sin vida de Carl y Joanna Dutcher. Carl fue el primero en ser encontrado tendido en el piso de la cocina, sobre un charco de su propia sangre y con 2 impactos de bala en el pecho. Al subir las escaleras, en el baño del pasillo de la segunda planta se encontraría a su esposa Joanna, también sin vida. Aparentemente, ella se había arrastrado hasta el baño intentando refugiarse de su o sus atacantes, lo cual evidentemente no pudo lograr, ya que su cuerpo presentaba al menos 6 impactos de arma de fuego. Carl y Joanna Dutcher eran la pareja mayor habitantes de esta casa. Carl, de 60 años, nació en el año de 1940. Él era un veterano militar y arms dealer licenciado, lo que significa que contaba con permiso para portar y comercializar armas. Joanna, por su parte, tenía 58 años de edad para el momento de los crímenes. Nació en el año de 1942. Había tenido una carrera diversa como cosmetóloga, enfermera y como empleada general en tiendas de conveniencia. Se sabe que Carl y Joanna se conocían desde la infancia, ya que habían crecido prácticamente juntos desde los 7 años. Es así que al paso de los años se enamoraron y se casaron, siendo inseparables desde el momento de su matrimonio. La pareja tuvo 3 hijos y al pasar de los años y llegándose el momento posterior a su jubilación, se mudaron al pueblo de Guffey para disfrutar de su vejez en un entorno rodeado de paz y tranquilidad. Ahí se establecieron en una pequeña granja en la que realizaban algunas actividades agrícolas, así como de cría de animales. En la llamada que los familiares realizaron a la policía, habían mencionado que en la casa también se encontraba el nieto de 15 años de la pareja, llamado Tony Dutcher. Pero por más que los policías buscaron en la casa, no pudieron localizar a Tony. Esto comenzó a generar las primeras sospechas en los policías. La escena del crimen daba a entender que podía tratarse de un robo que salió mal, ya que las cosas en la casa estaban bastante revueltas, por lo que los policías no dudaron en preguntarse si acaso Tony
había asesinado a sus abuelos para posteriormente robar algunas cosas de la casa y huir. Y aunque claramente esta podía ser una hipótesis, simplemente no cuadraba con la descripción que los familiares habían dado de Tony. Anthony J. Dutcher tenía 15 años para el momento de los crímenes. Nació el 22 de mayo de 1985 en Colorado Springs, en Estados Unidos, fruto de la relación entre su madre Jennifer Van Drescher y su padre Charles Dutcher, que dijo que Tony era muy cercano a sus abuelos paternos y que los tres siempre estaban buscando cualquier excusa para pasar tiempo juntos. Tony también fue descrito como un joven muy alegre, amable, activo y dedicado, con una amplia gama de intereses. Sus padres dijeron que Tony soñaba seguir los pasos de su abuelo en la milicia, pero como traductor militar. Los familiares de Tony mencionaron a la policía que cuando se llegaron las fechas de época navideña y de fin de año, Tony tuvo la idea de estar con sus abuelos para recibir el año nuevo junto a ellos. Para la policía, la primera hipótesis que tuvieron no coincidía con la descripción que se daba de Tony, pero no podían desecharla así de simple, por lo que llamaron a Jennifer, la madre de Tony, a declarar. En este interrogatorio, Jennifer de inmediato se pudo percatar de cómo los policías le daban a entender que el culpable de los asesinatos podría ser su hijo Tony. Por lo que de inmediato Jennifer recordó los planes que Tony le había mencionado que tendría para pasar la noche del 31 de diciembre. Jennifer le dijo a los policías que Tony tenía planeado pasar la noche de fin de año y recibir el año nuevo junto a sus abuelos, pero que posterior a esto se reuniría con Isaac Grimes en la cabaña que habían construido tiempo atrás juntos. Esta cabaña se ubicaba a unos 100 metros de la casa de los abuelos de Tony. Estaba en una colina cercana y dijo que de hecho la cabaña podía verse desde la casa de los abuelos de Tony. Los policías entonces se dirigieron a esta cabaña en busca de Tony, pensando que tal vez él podía estar allí ocultándose. Sin embargo, al llegar los policías encontraron el cuerpo sin vida de Tony Dutcher. Su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de dormir con una herida profunda en el cuello que sin duda había sido la causante de su muerte. Los policías localizaron en el lugar un tablero del juego Scrabble, el cual estaba como a medio juego, y esto, sin lugar a dudas, coincidía con los planes de Tony que Jennifer les había contado, los cuales incluían a Isaac Grimes, por lo que los policías, después de localizar a Tony sin vida, pensaron que lamentablemente Isaac podía haber corrido con la misma suerte, por lo que se dedicaron a ir en busca de Isaac. Afortunadamente, cuando acudieron a su casa, los policías se encontraron con que Isaac estaba vivo y pudieron hablar con él. Isaac mencionó en cierta forma sentirse culpable, ya que él debió de haber pasado la noche de fin de año con los Dutcher, pero dijo que al final se terminó quedándose a festejar con algunos amigos suyos. Les dijo a los policías que la última vez que había visto a Tony fue durante el último día de clase antes de las vacaciones de invierno, lo cual quiere decir que según Isaac, él había visto a Tony por última vez una semana antes de Navidad. En este interrogatorio, Isaac había descrito varios puntos sobre su amigo Tony y dentro de ellos hizo mención sobre un reloj negro de flamas rojas que Tony llevaba puesto. Aunque para los investigadores, a Isaac se le pudo ver nervioso durante todo el interrogatorio, esto les pareció, dentro de lo que cabe, algo normal, interpretándolo como un chico que simplemente sentía mucho la pérdida de quien fuera su mejor amigo y el terrible asesinato de sus abuelos. Después de esta entrevista a Isaac, los investigadores comenzaron a buscar pistas en la casa de los Dutcher y en la cabaña donde fue encontrado Tony. En ambas escenas del crimen fue localizado material biológico, pero no se tenía con quién compararlas. Además de esto, era extraño que ninguna de las entradas había sido forzada, lo que quería decir que él o los atacantes seguramente sería alguien conocido para esta familia y que fueran directamente los Dutcher quienes les dejaron entrar.
Durante los siguientes 3 meses, la policía siguió investigando y realizando entrevistas a todas las personas que conocían o llegaron a tener algún tipo de contacto con los Dutcher, pero parecía que nada daba resultado. Pero cuando los detectives se sentían dentro de un callejón sin salida, pudieron hilar un pequeño detalle que los haría llegar a la verdad. En la entrevista realizada a Jennifer, ella había mencionado que el día de Navidad, Tony había recibido como regalo un reloj de correas negras, las cuales tenían un diseño de flamas rojas. Si recuerdas, en su interrogatorio, Isaac mencionó este mismo reloj, pero Isaac dijo que había visto por última vez a Tony el último día de clases, es decir, una semana antes de Navidad. Entonces, ¿cómo podía saber Isaac sobre este reloj si Tony lo había recibido justo el día de Navidad? Los investigadores no dudaron en ir directamente a interrogar de nuevo a Isaac, agarrándose a esta cuestión y presionándolo, ya que sabían que Isaac estaba mintiendo. Debido a que Isaac era menor de edad, él acudía al interrogatorio en presencia de su madre de nombre Donna, y en un punto de la entrevista, Isaac pidió estar a solas con su madre. Donna sospechaba que tristemente su hijo sabía más de lo que estaba contando, por lo que le insistió que si sabía quién o quiénes habían cometido los asesinatos, hablara, y que de esta forma los policías lo ayudarían. Los investigadores entraron nuevamente a la sala de interrogaciones y entonces Isaac dijo textualmente: "Necesito que esto que voy a decir no salga de este círculo, de lo contrario, toda mi familia y yo moriremos". Antes de continuar con las declaraciones que Isaac dio en este interrogatorio, conozcamos un poco más sobre él y sobre la relación que tenía con Tony Dutcher. Isaac Gaines, de 15 años para el momento de los hechos, era un estudiante de segundo año de la preparatoria Palmer High School en Colorado Springs y compañero de Tony en la clase de lengua latín. Isaac y Tony se conocían desde hacía muchos años y en algún punto llegaron a ser mejores amigos. Incluso, según las propias palabras de Jennifer, Isaac era como un hijo más para ella. Se sabe que algunos meses antes de los asesinatos, Isaac y Tony se habían distanciado, y aunque no se sabe el motivo exacto del por qué esto haya sucedido, Jennifer llegó a decir que ella extrañaba a Isaac y que estaba dolida porque su hijo y su mejor amigo se hubieran distanciado, y que cuando Tony le mencionó que Isaac y él pasarían la noche de fin de año juntos en la cabaña que ambos habían construido, se alegró mucho por saber que se habían reconciliado. A diferencia de Tony, Isaac fue descrito de una forma bastante diferente. Isaac fue descrito como alguien más introvertido, que pasaba muchas horas simplemente leyendo, y que Tony era básicamente su único amigo. Se supo que cuando entraron al segundo grado de preparatoria, Isaac comenzó a juntar con un nuevo grupo de chicos, quienes formaban parte de un club, y que Isaac se unió a ellos. Sin embargo, poco sabía Isaac de este nuevo club de amigos y a lo que lo llevarían. Regresando a la sala de interrogatorios, a Isaac se le veía en todo momento con mucho miedo. Se notaba que estaba contando la verdad y que realmente estaba bastante asustado por lo que pudiera llegar a pasar al revelar lo que él sabía. Los policías le aseguraron que lo que él contara no saldría de ahí, así que continuaron con el interrogatorio. El policía preguntó directamente a Isaac: ¿mataste a Tony? Isaac no dijo más nada y solo asintió que sí con la cabeza. En el video del interrogatorio se puede ver cómo su madre no puede creer lo que está pasando. El policía entonces continúa y pregunta a Isaac: ¿mataste a Carl y Joanna Dutcher? Isaac nuevamente, sin emitir una sola palabra, lo negó con la cabeza, pero enseguida comenzó con su relato. Dijo que Jonathan Nathany, uno de los chicos que también pertenecía al club y que era compañero de clase, fue quien los había matado. El policía entonces le preguntó
que por qué lo habían hecho, y Isaac mencionó que tenían que hacerlo porque ellos debían obedecer las órdenes del jefe del club llamado Simon Su. Y fue de esta forma que los detectives descubrieron que existía este pequeño grupo conformado por 4 adolescentes de la secundaria Palmer's High School, autodenominada Agentes de Operaciones y Reconocimiento, o sus siglas en inglés OARA. Aparentemente este grupo era inofensivo y estaba conformado por Isaac Grimes, de 15 años, Jonathan Nathany, de 17 años, Glenn Urban, de 18, y Simon Su, de 19 años, y quien fue señalado como el jefe de dicha organización. Sobre Simon Su, el supuesto jefe de este club OARA, no se sabe mucho, pero se dice que Simon nació y creció en el pequeño país sudamericano Guyana, pero no se sabe exactamente en qué momento o bajo qué circunstancias llegó a Estados Unidos. Simon fue descrito por sus conocidos como un joven muy carismático que le gustaba el ajedrez, y se dijo que él era muy inteligente e influyente. Se menciona que a Simon le gustaba mucho alardear con sus amigos y algunos otros chicos de supuestas conexiones que tenía con rebeldes armados en Guyana, y que incluso en alguna ocasión llevó a uno de sus compañeros hasta Guyana para presentarle al presidente de esta organización. Esto para que sus relatos fueran creídos por todos los demás chicos de la escuela. En un inicio, Simon había reclutado a Jonathan y a Glenn, quienes eran sus compañeros en la preparatoria, y que cuando Isaac pasó al 2º grado, conoció a Simon, quien no dudó en reclutarlo en su club. Isaac mencionó que cuando se unió al club se sintió como parte de una nueva familia, ya que él no tenía amigos más que Tony, y a la hora de formar parte de un grupo se sintió que al fin formaba parte de algo. Aparentemente el objetivo inicial de este club era el de delatar a personas que traficaran con sustancias ilícitas y armas, a personas dentro de la comunidad que fueran racistas, y supuestamente ayudar de alguna forma contra el terrorismo. Se dice que en una ocasión Simon envió una carta a la Cámara de Comercio de Colorado Springs solicitando que enviaran a un representante para la inauguración de un programa de reeducación mental para jóvenes delincuentes. Este campamento lo utilizó para poder entrenar a los miembros de OARA con técnicas de manejo de armas y para el endurecimiento psicológico. En los interrogatorios, los investigadores se pudieron dar cuenta de cómo Simon ejerció bastante presión psicológica sobre los 3 jóvenes mediante amenazas e intimidaciones utilizando diversos tipos de armas. Simon también les contaba formas en las que podía ejecutar a personas para generar algún tipo de terror en ellos. E incluso él había creado un proceso de iniciación al club OARA, en el cual, para que los chicos pudieran formar parte de este grupo, debían realizar un robo y entregarle a Simon todo lo que habían obtenido mediante este robo. El objetivo principal de estos robos era el de conseguir más armamento, ya sea precisamente robando armas o robando objetos que posteriormente podrían vender y así obtener dinero para comprar armamento. A pesar de que, como ya les había comentado, para la policía era claro que Al estaba diciendo la verdad en cuanto a esta organización y el poder que Simon ejercía sobre ellos, no encontraban algún indicio de un motivo preciso por el cual Isaac hubiera cometido este crimen en contra de quien fuera su mejor amigo y los abuelos de este. No parecía que ellos hubieran tenido algún tipo de altercado o pelea que pudiera haber provocado este ataque, así como tampoco encontraron algún indicio de desacuerdo que pudiera haber habido entre el grupo OARA y los Dutcher, el cual pudiera haber desencadenado los asesinatos. Los detectives entonces recordaron las declaraciones dadas por Simon Su. En sus interrogatorios, en algún punto Simon había mencionado que Carl Dutcher, el abuelo de Tony, era una persona racista,
cosa que él odiaba. Es entonces cuando los policías se preguntaron si podría haber sido este el motivo de los asesinatos por medio de la organización que él lideraba. Los investigadores descubrieron que días antes de los ataques, Simon Su viajó hasta Canadá para visitar a unos parientes. Sin embargo, previo a su viaje, Simon ideó un plan para acabar con la vida de Carl, Joanna y Tony Dutcher. Según las declaraciones de Isaac y de su propia madre Donna, Simon había amenazado al grupo de chicos diciéndoles que si no cometían el crimen él mismo, es decir, el mismo Simon, acabaría con la vida de cada uno de ellos y de todos los integrantes de las familias de cada uno. Isaac también mencionó que Simon lo obligó a darle una copia de las llaves de su casa, así como fotografías de los miembros de su familia, para que en caso de que no cumplieran la misión que les estaba dando, poder identificarlos y acabar con ellos. Isaac mencionó que él simplemente se sentía aterrorizado todo el tiempo, cosa que su madre confirmó e incluso mencionó que a ella le parecía bastante extraño ver cómo su hijo se la pasaba todo el tiempo encerrado en la oscuridad. Isaac dijo que esto era debido a que tenía miedo que Simon lo pudiera estar vigilando, y es entonces cuando procedió a contar a los detectives cómo ocurrieron los asesinatos. La noche del 31 de diciembre del año 2000, Isaac y Tony quedaron para pasar la noche en la cabaña que anteriormente habían construido juntos. Esa noche, Tony primero pasó a casa de sus abuelos para saludarlos y poco después Isaac llegó a la casa de los abuelos Dutcher. Jonathan, el otro chico que formaba parte de esta organización, fue quien llevó a Isaac hasta la casa de los Dutcher. Posteriormente se retiró del lugar, mencionándole a Isaac que más tarde volvería para llevar a cabo la misión que Simon les había encargado. Después de esto, Tony y Isaac se retiraron de la casa de los abuelos Dutcher y se dirigieron a la cabaña donde comenzaron a jugar Scrabble. Isaac mencionó que en algún momento de la noche él le pidió a Tony que fuera a ver detrás de él porque había una luz extraña. Tony lo hizo, pero le dijo que no veía nada. Así que Isaac le dijo que seguramente estaba mirando mal, y es ahí donde Isaac se pone detrás de Tony y lo ataca con una navaja, cortando profundamente su cuello al grado de casi decapitarlo. Alrededor de las 4 de la mañana, Isaac se dirigió a la casa de los abuelos Dutcher, donde esperaría a Jonathan para dejarlo pasar. Los abuelos Dutcher se encontraban durmiendo en ese momento, pero Carl comenzó a escuchar ruidos en el interior de su casa, por lo que se levantó para averiguar qué es lo que estaba pasando. Se dirigió a la primer planta y fue ahí donde Jonathan lo atacó con un rifle de alto calibre, propiedad del mismo Carl. De inmediato, Joanna se levantó y se dirigió a ver qué es lo que estaba pasando. Fue entonces que Jonathan alcanzó a ver a Joanna y comenzó a dispararle, pero ella alcanzó a correr y se metió al baño del pasillo. Jonathan y Isaac subieron a la segunda planta e intentaron entrar al baño, pero no pudieron. Al darse cuenta que no podrían sacar a Joanna del baño, Jonathan comenzó a disparar en repetidas ocasiones a través de la puerta del baño, dejando así a Joanna sin vida dentro del mismo. El ataque fue tan brutal que los muebles del baño estaban deshechos y dejó a Joanna con una mano destrozada. Dentro del plan también estaba el robar la mayor cantidad de armas que pudieran de la casa de los Dutcher, ya que, como les había comentado, Carl era un vendedor de armas autorizado. Estas serían posteriormente entregadas a Simon para quedarse con algunas y otras venderlas y así obtener fondos para su organización. Por su parte, Glenn, el otro miembro del grupo, según las declaraciones de Isaac, no participó activamente en los ataques, pero sí fue quien se encargó de desaparecer las armas utilizadas en los asesinatos. Isaac también mencionó que una vez que terminaron el ataque, ellos se comunicaron con Simon para hacerle saber que la misión se había cumplido con éxito. Le dijeron también que habían dejado los cuerpos en el lugar del crimen
y que habían revuelto un poco la casa como para crear una escena de un robo que salió mal y no un asesinato premeditado. Después de estas declaraciones, los detectives también llamaron a Jonathan Nathany a declarar. En la sala de interrogatorios, Jonathan se mostró sorprendido. Mencionó que le parecía increíble que uno de sus mejores amigos, refiriéndose a Isaac, lo estuviera involucrando en algo tan terrible como el asesinato de 2 ancianos y además de un chico de tan solo 15 años. Jonathan comenzó a llorar y dijo que él no había asesinado a los Dutcher y que todo era un simple invento de Isaac para reducir su pena. Simon Su también fue llamado a declarar, negando de inmediato todo lo declarado por Isaac. Aunque sí aceptó la existencia del club, dijo que esta era inofensiva y que solo trataban de ser buenos ciudadanos. Dijo que él nunca manipuló a sus amigos para algo así y simplemente se limitó a decir que él ni siquiera se encontraba dentro del país cuando ocurrieron los ataques y que no se había enterado de esto hasta que regresó a los Estados Unidos. Dijo también que él no se haría responsable por lo que fuera que hayan hecho sus amigos en su ausencia. En algún punto de su entrevista, Simon incluso trató de manipular a los detectives diciendo que él sería incapaz de hacer algo así y que de hecho él estaba muy interesado en realizar una carrera en la impartición de la ley y justicia, ya sea como abogado, policía o algo similar. Con toda esta información recabada por medio de las entrevistas a los jóvenes y el material recabado en las escenas del crimen, los detectives ahora pudieron ir más allá con la investigación. Material genético encontrado en las casas de los Dutcher dio positivo al ADN de Jonathan Nathany. Por medio de una orden de cateo, los detectives ingresaron a la casa de Simon Su, encontrando en su interior 36 armas de fuego. Según Simon, estas armas no las tenía con la intención de hacer daño, simplemente las tenía en caso de necesitarlas como defensa propia. El juicio se llevó a cabo con los 4 chicos, aunque solo Isaac fue quien declaró y dio información detallada sobre esta organización, así como de la planeación y ejecución del crimen. Los 4 chicos se declararon culpables. Esto debido a que fueron influenciados por sus familiares, quienes temían que se les diera la pena de muerte. Les dijeron que era mejor que los condenaran a muchos años en la cárcel en lugar de que los ejecutaran por medio de la pena de muerte. Sin embargo, posterior al juicio y hasta el día de hoy, estos 3 chicos siguen diciendo que son inocentes, que no participaron en los asesinatos y que todo fue un invento de Isaac para repartir su culpa y de alguna forma aligerar la carga de los asesinatos. Este caso fue el primer juicio en los Estados Unidos en donde menores de edad fueron juzgados como adultos debido a la brutalidad de sus actos, ya que los crímenes se habían cometido de forma premeditada y con total conciencia de sus actos por parte de todos los involucrados. Finalmente, Isaac Grimes fue condenado a 60 años de prisión por el asesinato de Tony Dutcher. Jonathan Nathany fue condenado a 68 años de prisión por el asesinato de Carl y Joanna Dutcher. Simon Su fue condenado a 53 años de prisión, de los cuales 45 fueron por conspiración y 8 años por crimen organizado por haber sido el autor intelectual del triple asesinato. Por último, Glenn Urban fue condenado a solo 2 años de prisión por complicidad al destruir las armas utilizadas en los asesinatos y por obstrucción de la autoridad. Después del juicio, Charles Dutcher, hijo de Joanna y Carl y padre de Tony Dutcher, mencionó que ni 800 años de prisión podrían reparar el daño que estos chicos causaron a su familia. Donna y Robin Grimes, los padres de Isaac, mencionaron en una entrevista que condenaban los actos de su hijo y pidieron perdón a la familia Dutcher, esto sin dejar de mostrar apoyo hacia su hijo en prisión. Donna dijo que todo esto había ocurrido por culpa de Simon Su, quien manipuló a su hijo y los otros 2 chicos para que cometieran los asesinatos
como lealtad a su organización, haciéndoles creer una justicia ficticia que solamente existía en la mente del propio Simon. Lamentablemente, como se sabe, la mayoría de las veces este tipo de crímenes termina por destruir también a la vida de los familiares de las víctimas. Y en el caso de Jennifer, la madre de Tony, así fue. Ella sufrió mucho con la trágica muerte de su hijo, lo que la llevó a una fuerte depresión acompañada de alcoholismo y consumo de sustancias ilícitas. En uno de los episodios en los que Jennifer se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, se vio involucrada en un accidente de tránsito en el que lamentablemente una persona perdió la vida, por lo que ella fue llevada a juicio y condenada a 5 años de prisión. Aunque afortunadamente, después de salir de la cárcel, Jennifer pudo retomar un poco el control de su vida. Desde entonces ha tratado de mantenerse limpia y en algunas entrevistas ha mencionado que sin lugar a dudas sigue extrañando demasiado a su hijo y que ahora sabe que debió aprender a vivir sabiendo que ya no podría volver a verlo. Jennifer también dijo que ella ha intercambiado varias cartas con Isaac. Dijo que ya lo ha perdonado por el asesinato de su hijo y que cuando fue la apelación a su sentencia, ella misma declaró a su favor para que le redujeran la pena, ya que en sus propias palabras, ella está convencida de que Isaac jamás hubiera sido capaz de cometer el crimen de no haber sido manipulado por Simon. Y pues hasta aquí el caso del día de hoy, el cual me parece bastante impactante. La verdad es que en este caso hay muchas cosas que no logro entender, sobre todo el cómo Simon, un joven de tan solo 19 años, pudo escalar a tanto con esta organización y que nadie se diera cuenta. Y a la vez no me cabe tampoco en la cabeza cómo los otros chicos, pero sobre todo Isaac, pudo haber cometido este crimen tan atroz en contra de una persona tan cercana a él y a su familia, quienes en cierto modo lo consideraban como parte de ella. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas tú sobre este caso. ¿Crees que hubo señales o se pudo haber hecho algo para desmantelar esta organización o sobre todo para evitar que estos terribles crímenes se cometieran? Te leo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal para así poder vernos en el siguiente video. Chao chicos. 911, what's your emergency?